Hoy se cumple un año, ¿verdad?, de esta sección. Hoy se cumple un año de la sección del ¿Quién es quién de las mentiras. Y estuvo divertida la forma en que el presidente, digamos, habla de la importancia de esta sección, una sección que, hay que decirlo, ha sido polémica. Y polémica por muchas razones, desde el estilo de García Vilchis hasta pues el propio contenido que ha pues causado escozor en varios medios de comunicación, pues que son desmentidos ahí en plena conferencia presidencial. Jorge, y hablaba de varias cosas el presidente, ¿no? Sí. Ahora, a ver, de entrada, mira, es un año de esta sección, ¿Quiénes quieren las mentiras? Yo quiero felicitar a los medios orgánicos y a las plumas orgánicas que hacen posible esta sección. De entrada, sería imposible sin esta aportación de noticias falsas, de ensuciar el debate a lo tonto, de exhibirse de cuerpo entero. Así que, primero esa felicitación. Y sí, en efecto, se habló de cómo siguen operando, incluso redes, ¿no? Que están claramente pues vinculadas unas a otras con ciertos movimientos políticos. Vamos a escuchar entonces a Vilchis y al presidente sobre esto, sobre la importancia Tenemos al de la presidente, sección. creo, con su comentario sobre por qué es tan importante una sección como el ¿Quién es quién de las mentiras? A ver. Hoy estamos cumpliendo un año y es muy importante este ejercicio porque ayuda a que se garantice el derecho a la información y a una información veraz, apegada a la realidad, porque hay mucha manipulación en los medios, con honrosas excepciones, como siempre. Cuando iban a llevar a cabo las reformas llamadas estructurales, prepararon el terreno. Me refiero a la reforma fiscal, a la reforma energética, a la reforma educativa, a la reforma de las telecomunicaciones. Y constantemente en un programa de radio que no voy a mencionar porque se enojan mucho, se invitaba a expertos. Acuérdense que el presidente del INE era un experto, también omitía opiniones en un programa de radio, y así otros, todos terminaron como defensores del régimen. Pues interesante lo que pasó en esta sección, porque de entrada le pusieron una desmentida a Larraqui, a Pajés, a Javier Lozano, porque ¿de dónde sacaron? O sea, se imaginaron eso, y además lo dicen con mucha contundencia. Sí es cierto que venezolanos están llegando al AIFA de forma desmedida y no hay registro migratorio, algo así como si fuera una conspiración, ¿no? Del como régimen si fuera de una conspiración, Maduro, y lo aseguran. Entonces, ¿qué elementos periodísticos tienen para sostener eso? Ninguno, más que sus palabras, que son novelescas, y sus prejuicios. Y bueno, pues el presidente dice, ¿cómo es posible? Y esto fue informado por García Vilchis. Yo la verdad no había visto ese segmento del programa de Larraqui. ¿Tú sí? ¿Ya lo habías visto? Cuando empieza... Había visto varios segmentos que han justamente retomado ahí en la mañanera, porque se avienta unas declaraciones luego a Larraqui. Vamos a ver una, justo la que hoy recordan. Porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. ¿No? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México, ¿no? Uno. Y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. Por supuesto que todo lo que... Bueno, pero ahí está Larraqui diciendo, cierto, cierto. Es como si cualquiera de nosotros ahorita empieza a decir una mentira y tú sí, es cierto, es cierto. Sí, no. ¿Y cuál es la evidencia? Lo Pues que no, sea. ninguna. Más que mis prejuicios, y son los mismos que dicen, es que los cubanos vienen con el germen socialista,
y ahora los venezolanos, y es la narrativa, es tratar de establecer una supuesta alianza entre López Obrador y estos regímenes. Y bueno, pues claro, y además hay que recordar, se dan vuelo más de 500,000 visitas tiene este video. Imagínate la gente que dice, ay, qué grave que los venezolanos... O sea, para eso pusieron el AIFA, ¿no? Y en el contexto que se da, Jorge, porque finalmente esto que platican y que plantean se da en el contexto en donde estamos viendo de dónde sacamos médicos, porque tenemos un déficit de médicos, el presidente ha dicho, van a venir médicos cubanos. Por cierto, hoy dijo, van a seguir viniendo de manera, ¿no? O sea, en el futuro, no es que venga una cantidad ahora y ya van a dejar de venir. En el marco de la recuperación también, o sea, estas son acciones inmediatas también en el marco de la recuperación de un sistema de salud desmantelado, donde no hay médicos, etcétera. Y entonces, ¿de qué es lo que se trata? Pues de lo que se trata es de manchar nuevamente una política de gobierno que está destinada a robustecer, digamos, un servicio que sea considerado como un derecho para los mexicanos, las mexicanas, y ellos, pues, ¿de qué manera lo manchan? Pues con estos, ¿no? Tipo de campañas conspiranoicas, absolutamente voladas. Ahora, no podemos desligar que hay un matiz aquí político en este asunto. Beatriz Pajés es parte de Sí por México. Sí, de esta agrupación que es la paraguas del PRI-PAN-PRD. Y el propio López Obrador dice, en el caso de Al-Awraqui, es hitleriano, porque recuerda que Goebbels, este propagandista, decía, pues hay que difundir mentiras. Pero el propio Al-Awraqui acepta que la estrategia es la de las mentiras. Vamos a escuchar a Al-Awraqui. Recordémoslo. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, las mismas mentiras que hace Andrés cuando era oposición, las mismas. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ya viene la nueva. Y haces propaganda. Es muy fácil. Nadie entiende que el estilo era hacer el mismo estilo que López Obrador. Es muy fácil y no se dan cuenta los... ¿Y qué tal, la cara de satisfacción de Roberto Madrazo? En éxtasis. Roberto Madrazo. Ex campeón del Maratón de Berlín. Hay que recordar que él ganó en su momento el Maratón de Berlín. Y bueno, pues es que extrañamente dijeron, oye, hay un atleta superdotado porque rompió récord. Y resulta que era Roberto Madrazo, imagínense, y se dieron cuenta. Y qué oso para los mexicanos, porque claro que hizo trampa. Pues no pasó por los filtros electrónicos, o sea, le dieron aventón a Roberto Madrazo, para que veamos quiénes son. Y Al-Awraqui fue el que le hizo la campaña a Roberto Madrazo cuando quería ser el presidente del PRI, el de darle un madrazo al dedazo. O sea, son grandes amigos, compañeros de mentiras. Pues ahí está armado nuestro caso, ¿no? tan bien armado que ya ni deberíamos de llevar el desmentido de Garduño sobre el tema de los venezolanos, pero como somos gente recta, sí lo vamos a llevar y aquí está el desmentido. No, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros, doble personal y se encuentran ahí. Entonces hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos, ya los que lo conocen, para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, mienten, hay una excelente atención en el puerto, en este aeropuerto. Desde antes se planeó el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de migración está un general retirado, que es un general de ala, que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto y yo creo que, pues no sé qué les pasa a estas personas, pero pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia.